Buenas tardes para todos. Bien, gloria a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra en el día de hoy. Y vamos a mirar un pasaje que es conocido para nosotros. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 2. Hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia, acerca de la necesidad de transformar, de renovar mi mente para poder transformar mi manera de vivir. A que nos atrevamos a renovar esa mente para poder tener una vida en Cristo verdaderamente transformada a la luz de lo que Dios quiere. Tenemos Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Vamos a leerlo juntos. Dice, no os conforméis, todos juntos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea agradable y perfecta. Muy bien, aquí como dice el título de este capítulo, está hablando acerca de deberes cristianos. O sea que Pablo no está hablando a personas no creyentes o a personas incrédulas, sino que está hablando a personas que han conocido a Cristo, que han aceptado la obra de Cristo en la cruz y que lo reciben como su Salvador. Pero que son personas que en su propio vivir, en su caminar diario, no muestran como cambios, no muestran como un antes de Cristo y un después de Cristo. O tienen una vida cristiana como aburrida, como rutinaria, o que han caído en la monotonía o en la religiosidad. De ahí que hace este llamado a que no se conformen, a que no se conformen a lo que el mundo le ofrece, o que no se conformen con el tipo de cristianismo que están viviendo, sino que vayan más allá. Ahora, nosotros muchas veces oramos buscando la voluntad de Dios en algo, que alguna decisión que tengo que tomar, o con quién me voy a casar, con quién voy a hacer el negocio, si compro la casa, si no la compro, etcétera. Y eso está muy bien. Uno tiene que buscar la guía de Dios y la dirección en las decisiones que va a tomar, especialmente si tú eres creyente. Pero la invitación que hace el pasaje aquí es ir a mucho más allá que solo eso. Es mucho más allá que buscar la dirección de Dios en algo, sino que es vivir en la buena voluntad de Dios, que para ti va a ser agradable y ¿cómo más? Y perfecta. Y de pronto usted me diga, ¿cómo así? Y es que la salvación no es suficiente. O sea, si yo ya recibí a Cristo, si fui bautizado con el Espíritu Santo, eso no es suficiente, de eso no se encarga Dios mismo. Y la respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo quiere ser coequipero contigo en ese proceso. Y no porque nosotros tenemos que participar, es una decisión que nosotros tomamos. No es algo que sucede de forma pasiva, sino que nosotros también tenemos que tomar la decisión de no conformarnos. Si usted toma la decisión de conformarse, pues va a ser salvo, sí, pero no va a experimentar una vida transformada por el poder del Espíritu Santo que vive en ti. Y puedes tener una vida cristiana aburridísima. ¿Ya? Ahora, dice aquí, no os conforméis a este mundo. Esto significa que lo opuesto de ser conformado es ser transformado. Si usted no quiere vivir de una manera conformista, pues necesita ser transformado. ¿Y qué tengo que hacer para ser transformado? Lo dice ahí el pasaje. Tengo que renovar mi entendimiento. Por alguna razón, Dios nos dio a nosotros la capacidad de razonar, de pensar. Y por eso dice el salmista, no seas como el mulo o el caballo sin entendimiento. Dios quiere que no solamente ser conocido, sino que también quiere ser entendido. Lo malo es
que muchos de nosotros hoy basamos nuestra vida no tanto en la razón, basamos nuestra vida más en lo que sentimos o solamente en acciones rápidas. ¿Cómo sería una vida basada en sentimientos? La vida basada en sentimientos depende de con qué pie amanezco hoy. Entonces usted dice, ay no, hoy no siento ganas de orar. Hoy no siento ganas de ir a la iglesia. Hoy no siento ganas de amar a mi esposo. Hoy no siento ganas de amar a mi esposa. No me nace. ¿No se ha escuchado usted mismo diciendo eso? Es que no me nace hacer eso. Es que no me nace. ¿Y cómo me voy a poner a orar si no me nace? Pues Dios sabe que eso no está bien, entonces no lo hago. Y baso mi vida en sentimientos. Y los sentimientos no son malos, los sentimientos son muy importantes porque son los que nos dan empatía con la otra persona. Cuando tú ves el dolor del otro, cuando tú ves al otro pasando por algún sufrimiento, tus propios sentimientos te llevan a ser empático. Los sentimientos son importantes, pero no podemos basar nuestra vida en ellos. Ni tampoco podemos basar nuestra vida solamente en acciones, en hechos. Y pronto usted me puede decir, a mí no me venga con tanta sermón, con tanta prédica, dígame qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para ser transformado? Paso 1, paso 2, paso 3. Entonces de pronto a usted le aparece Jesús aquí y Jesús te dice, vea, yo soy el camino, vamos a caminar juntos y tenemos que llegar allá hasta esa lucecita blanca. Y usted le dice, no. Así no es, váyame diciendo cuánto nos vamos a demorar de aquí a allá. ¿Cuántos pasos vamos a dar? ¿Cuántos meses vamos a caminar? Porque yo soy programado. Y así la sociedad también la vemos hoy en día. Uno le dice, no, baje de peso en una semana, aprenda inglés en un mes, haga esto en tanto tiempo. Y entre menos tiempo sea, más nos llama la atención. Porque no nos gustan los procesos, nos gustan las cosas rapidito, nos gusta anticipado, nos gusta saber qué va a pasar después. Pero por alguna razón, Dios, aunque Dios es un Dios de sucesos, Dios puede chasquear los dedos y hacer que las cosas sucedan. Si usted mira a lo largo de la Biblia, Dios ama los procesos. A Dios le gusta tomarse su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere renovar tu mente. Y nosotros para poder razonar, para poder entender, necesitamos tiempo. No sirve de nada solamente cambiar. Y por eso es muy curioso que aquí el Espíritu Santo use la palabra transformar y no use la palabra cambiar. No dice que tenemos que cambiar, sino transformar. Por ejemplo, yo puedo estar muy delgadita, delgada, ojerosa, de pronto desnutrida, con poquito pelo. Y usted me diga, vea, usted debería hacer algo por su vida, debería transformar su vida, debería cambiarla. Entonces yo tengo dos opciones, la puedo cambiar solo externamente, entonces me pongo ropa más holgadita, me pongo mucho maquillaje, de pronto una peluquita y ya quedé cambiada. Pero en mi mente, por dentro, no hice nada. Y por la noche cuando yo llegué a mi casa y me pongo otra vez en pijama, me quite el maquillaje, me quite la peluca, otra vez voy a estar flaquita, desnutrida, ojerosa. No es lo mismo si yo entiendo con mi razón que necesito cambiar mis hábitos alimenticios, que necesito cambiar hábitos en mi vida, de pronto ir a una nutricionista, ir a un médico, ir a un gimnasio. Cuando yo lo entiendo, entonces esa transformación viene de adentro hacia afuera. Y a esa transformación es que nos llama el Espíritu Santo, a que seamos transformados desde adentro hacia afuera para que los cambios que se hagan en nuestra vida sean sostenidos en el tiempo. No sean cambios temporales que duran un par de días y no, ya me cansé de hacer esto. Es que hoy no siento ganas, es que ya me cansé, es que yo llevo un mes en el gimnasio y nada que estoy musculosa. Porque todo lo queremos ya. Y no entendemos que esto es un
proceso y que cuando tú lo entiendes, independiente de los resultados que vas viendo, pues tú persistes, tú sigues, porque sabes que las cosas toman tiempo y que es necesario en ese caminar con Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser transformados para poder renovar nuestra mente y lograr esos cambios que Dios quiere sostenidos en el tiempo? La manera de hacerlo es a través de la palabra, a través de su palabra. La palabra es la que nos transforma, es la que nos renueva, es la que nos despoja de ese viejo hombre. La Biblia dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, dice, viciado conforme a deseos engañosos. O sea que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, el propósito de Dios no es señalarnos. Es que mire lo que usted hace, pero mire lo que usted dice, pero mire cómo usted es, pero mire, y no, qué porquería, usted lleno de vicios, de malicia, inmundicia. No se trata de eso. Se trata de que tú vengas a la palabra y la palabra misma empiece a limpiar tu vida, empiece a renovar tu manera de pensar, a quitar de ti esas taras con las que llegamos a la palabra, esos patrones con los que venimos repetitivos desde nuestra infancia hasta que llegamos a Cristo, a que rompamos cosas en nuestra vida y podamos implementar unas nuevas que sean de bendición para nuestra vida y para los que están alrededor nuestro. Busquemos ahí un momentico, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En este libro, la iglesia de Tesalónica siempre fue muy felicitada. Fue una iglesia muy felicitada por Pablo. ¿Cómo? Ay, creí que me habías hablado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 13, 1, 2. Fue muy felicitada y vamos a ver por qué. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué recibisteis? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino que la cual actúa en vosotros los creyentes. Cada vez que tú y yo venimos a la palabra de Dios, es como que nos sentáramos a tomar tinto con el Espíritu Santo, es conversar con Él. Y esa palabra entra a tu vida y te va transformando, incluso sin que tú y yo nos demos cuenta. Tiene tanto poder, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Es como una espada de doble filo que llega hasta los tuétanos, hasta la parte interna de los huesos. Cada vez que tú le das palabra de Dios a otra persona, eso es como un espadazo de doble filo y tú dirás, ay, pero ni le importó. Sí le llegó. Así esa persona pareciera que nada pasó, sí le llegó. Cuando tú vienes a la palabra, también te llega a ti, porque la Biblia dice que la palabra que es de Dios actúa en vosotros los creyentes. Pero ahí hay un detallito. Dice allí, la recibiste no como palabra de hombres. O sea que cuando tú vienes a la palabra, tienes que creer que la Biblia no tiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es que esto fue escrito por hombres. Sí, fue escrito por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y fue necesario que le escribieran hombres porque si no nosotros no la íbamos a entender. En otro lenguaje no la hubiéramos podido entender. Era necesario que fuera así.
Pero cuando tú vienes a la palabra, tienes que creer que esa palabra es la palabra de Dios. Cuando tú te acercas a ella creyendo eso y que es Dios mismo el que te va a hablar a ti, esa palabra tiene poder para actuar en tu vida y a través de tu vida. Ahora, a través de la palabra, entonces, Dios se revela a nosotros. Dios se revela a nosotros. ¿Y qué quiere revelarnos? Vamos a ir a Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Alguien lo tiene? Que me lo lea durito. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Dijo Jehová, no se alabe sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe valiente, ni en rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero que dice Jehová. Gracias, Liliana. Dice entonces, versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Mire que Dios no está en contra de que nos alabemos. Para Dios el reconocimiento es importante. El reconocimiento nos estimula, ¿cierto? Cuando alguien nos dice, bien hecho, hablaste muy bien, lo hiciste muy bien, tu participación, te ganaste este premio, jugaste muy bien. El reconocimiento es importante. Y para Dios también, pero dice que si alguno se quiere alabar en algo, ¿en qué se tiene que alabar? En entenderme y conocerme. Y en ese orden. Mire que no dicen conocerme y después y entenderme después. Dice en entenderme primero. Y a medida que tú entiendes a Dios, lo conoces. No al revés. Para poder conocer a Dios, hay que entenderlo primero. No al revés. A veces nosotros queremos conocer a Dios solamente, pero Dios dice que para poder ser conocido, primero tiene que ser entendido. Y para eso nos dio a nosotros la capacidad de razonar y de entender. ¿En qué quiere ser entendido y conocido? Primero, dice allí, que yo soy Jehová. Lo primero es, yo soy soberano. Dios es soberano. Siempre decimos Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es bueno, pero este atributo es muy importante en Dios. Él es soberano, es decir, que todo lo que pasa en tu vida, incluso las malas decisiones que tú tomas, están bajo el control absoluto de Dios. A Dios no se le escapa nada. Y si tú eres hijo de Dios, con mayor razón. Tiene los ojos puestos sobre ti. Todo lo que sucede en este mundo, todo lo que sucede en tu vida está bajo el control absoluto de la soberanía de Dios. Y esto tiene que ser para nosotros un alivio. Porque cuando tú sabes que tu Dios, que tu Padre es soberano, puedes tener la confianza absoluta que Él sabe lo que hay que hacer. Y que todo depende de Él más que de nosotros mismos. ¿En qué más quiere ser entendido y conocido? Dice que hago misericordia. Dios tiene un pacto de misericordia contigo y conmigo a través de Jesucristo. Él tiene un pacto de misericordia y Él es fiel a su pacto. Y aunque tú y yo somos infieles, porque nosotros hay días que vamos chévere con Dios, otros días no, otros días nos olvidamos, otro día volvemos, otro día me acuesto sin orar, otro día vuelvo y me acuerdo. Nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. Dios siempre permanece fiel. ¿En qué más quiere ser entendido y conocido? Dice que hago juicio. ¿Esto qué significa? Que Dios es el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Y en los años que yo llevo de vida cristiana, he aprendido que Dios y yo tenemos un concepto muy diferente de lo que es bueno.
Para mí, lo bueno es tener salud, es que mis hijos estén bien, es tener trabajo, es que nada me falte, es como que todo vaya rodando casi que solo. Eso para mí es bueno, pero he aprendido con los años que para Dios bueno es otra cosa. Para Dios a veces bueno es que tú te enfermes, es quitarte cosas, es darte otras, es permitir problemas en tu matrimonio, en tu vida. Y eso a veces para Dios es bueno, porque Dios quiere ser conocido, porque Dios quiere ser entendido, porque Dios quiere revelarse a ti. No es que digamos, ay, pongámosla que aguante ahí hasta que se ponga azul, no, sino que es Dios quiere revelarse a ti a través de cada circunstancia de tu vida. Por eso a veces decimos, no, es que Dios no es tan bueno. Muy seguramente es porque usted lo está comparando con el concepto que tú tienes de bueno. Y si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios tiene un concepto distinto. Y dice que yo hago justicia. Dios es el que hace justicia. Nosotros no tenemos que hacerla. Dios hace justicia por ti y hace obras de justicia por ti, que es cuando a través de Jesús en tu vida, Él se glorifica en ti y a través de ti. En esos aspectos es que Dios quiere ser entendido y conocido. Por lo tanto, el llamado que hace Pablo es un llamado muy profundo, porque cuando tú conoces y entiendes a Dios de esta manera, esto produce una verdadera transformación en ti y afecta toda tu vida. Afecta la forma en que amas, afecta la forma en que perdonas, afecta la forma en que ves a tu cónyuge, afecta la forma en que ves a tus compañeros de trabajo, a ese jefe tan difícil, afecta toda tu vida, porque tú empiezas a mirar el mundo a través de los ojos de Cristo y ya no solo a través de tus propios ojos. Empiezas a tener una perspectiva del mundo totalmente diferente. Y te das cuenta que cuando Jesús dice, yo soy el camino, Él en ese caminar contigo va delante de ti, de la mano contigo y detrás de ti. Él no te manda a caminar solo y dice, nos vemos allá. Él camina contigo todo el tiempo, porque Él es el verbo, Él es la palabra, y en ese caminar contigo te va transformando para que cuando tú llegues al destino que Dios ha propuesto para ti, no vas a ser la misma persona como empezaste en el caminar. No vas a ser la misma persona, pero Dios nunca te dejará y nunca te desamparará, porque esto es un proceso en el que Dios quiere revelarse a ti, en el que Él quiere ser conocido por ti. No solo quiere ser tu salvador, sino que dice que ahora tú que eres mi hijo y eres mi siervo, yo quiero que tú conozcas este reino, quiero que conozcas el reino de los cielos, quiero que conozcas al rey que gobierna aquí, quiero que veas lo que el rey hace por ti, quiero que veas la capacidad que tiene todo mi ejército, quiero que veas cómo yo te cuido, cómo yo te amo, cómo yo te prospero, lo que yo puedo llegar a hacer por ti, morir la cruz por ti, lo doy todo. Todo, absolutamente todo lo doy por ti. Nadie más lo va a hacer nunca. Y en esa es la seguridad que nosotros tenemos como creyentes. No tenemos que ser perfectos. Si usted mira a la luz de la Biblia, los personajes que hay, todos fueron obedientes, pero tenían una obediencia imperfecta. Pero así todo eran aceptados por Dios, amados por Dios, corregidos por Dios, y nosotros somos llamados a lo mismo. Somos llamados a lo mismo. Ahora, para acercarse a la palabra, hay 3 requisitos que vamos a ver. Y los requisitos están en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. En el versículo 19 vamos a empezar. Y vamos a mirar los 3 requisitos que son necesarios para este transformar de mi vida, para este caminar con Cristo, en el que al caminar con Cristo voy siendo transformado en cada paso que doy.
¿Lo tenemos? Vamos a leer. El primer requisito está del versículo 19 al 21. Vamos a leer, yo leo el 19, ustedes el 20 y luego el 21. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿con qué? Con humildad, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El primer requisito para poder ser transformado por la palabra de Dios es humildad. Mansedumbre. ¿Y cómo nos cuesta esto? Nos cuesta mucho y por algo nos lo ponen de primero. Dice aquí, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, pero nosotros somos más prontos ¿para qué? Para hablar, porque no nos gusta que alguien nos señale un error o que alguien nos corrija o que de pronto alguien nos dé incluso una idea mejor. En cuanto la persona dice, mira, hice esta torta, ay, a mí me parece, no me diga nada. De una nosotros salimos, vea, el orgullo sale de nosotros, pero con espada, cuchillo, con de todo sale en nuestra defensa. No me diga nada, ya con la cara me dijo todo, ¿cierto? Nos defendemos de una, o cuando alguien tiene una idea mejor, nosotros contraatacamos, en vez de decir, ve, tu idea puede funcionar, no, a mí no me parece. Esta idea no va a funcionar, a mí no me parece. Y empezamos a despedazar lo que el otro dice, o a veces ni siquiera lo dejamos hablar, porque somos más prontos para hablar y muy tardos para oír. Y dice que cuando eso sucede, dice el versículo 20, la ira del hombre, nosotros nos enojamos. ¿Qué pasa cuando nos enojamos? No obra la justicia de Dios. Usted y yo no vamos a ver la obra de Cristo en tu vida ni a través de tu vida si hay rabia en nuestro corazón. Si nosotros venimos a la Biblia y aquí dice, ay, no, es que yo tengo que perdonar a mis enemigos. Ay, no, yo no voy a hacer eso. No, es que Dios como que no estuvo allí. Dios no sabe lo que me hicieron a mí. Dios no sabe lo que yo viví en mi infancia, lo que yo viví en mi trabajo, lo que me hicieron aquí, lo que me hicieron acá. Vea, Dios lo sabe todo. Lo vimos hace un ratico. Él es ¿qué? Soberano. Él todo lo sabe. Pero eso no significa que Dios se complazca en que tú hayas vivido esto o aquello, en que hayas pasado por maltrato, en que te hayan humillado. Eso a Dios no le complace. Pero Él ahora que te invita a la palabra dice, yo quiero, no vengo a señalarte, yo quiero sanar tu corazón. Yo quiero sanar esas heridas que cargas. Yo quiero quitar de ti el dolor. Yo quiero quitar de ti el resentimiento. Yo quiero quitar de ti todo lo que te estorba y que no permite que tú seas transformado por el poder de mi palabra en ti. Pero nosotros no, déjeme mi resentimiento aquí, déjemelo y lo agarramos más duro. Déjeme mi dolor, a mí me gusta rumiarlo todas las noches y acordarme de él y me acuerdo y me acuerdo y me acuerdo. Y por eso se llama resentimiento, porque es resentir, sentir nuevamente y sentir nuevamente y sentir. Y Dios dice, ya no más de eso, yo quiero sanar tu vida, yo quiero transformarte, yo quiero que mis obras de justicia estén en tu vida, quiero sanar todo eso. Y para que eso sea posible, yo tengo que venir a la palabra con, ¿cuál es el requisito número 1? Humildad. O sea que tengo que venir con la disposición de escuchar, con la disposición de escuchar. Muchas veces yo he ido a veces que tengo unas citas, una cita médica, una cita con un abogado y siempre mi esposo me dice, vea, pero vamos a escuchar primero. Desde antes de entrar ya me va diciendo, pero vamos a escuchar primero.
A usted no se lo han dicho, a mí sí. Porque uno ya va con la idea, le voy a decir aquí, allá, acá, voy a refutar esto, esto. Ni siquiera me han dicho nada y yo ya estoy refutando. Entonces, el primer requisito, y es muy importante, es humildad. Venir a la palabra con humildad. ¿Para qué? Para que sea quitado de nosotros, dice en el 21, la poquita inmundicia que tenemos, dice abundancia de malicia. Es que no tenemos poquito, tenemos un montón. Y todo eso tiene que ser quitado para que la palabra de Dios pueda ser implantada y obre en mí las obras de justicia, es decir, Cristo obrando en mi vida y a través de mi vida. Un ejemplo de esto está en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes capítulo 5, que es el ejemplo de Naamán y Eliseo. Naamán era un general del ejército, era el mejor, era reconocido, tenía un cargo alto, era aplaudido, era de lo mejor que había, pero tenía un detallito. ¿Cuál era? Tenía lepra. Arrogante, ¿sí ve? Como de una. Tenía lepra. Y aparte era arrogante. Pero tenía lepra. ¿Y eso qué hacía? Él no podía interactuar socialmente con otra persona. No podía tener una familia, una mujer que le diera la lora, por lo menos. No podía tener nada. Solamente el único reconocimiento que tenía era que era un buen general, pero no podía aspirar a nada más porque su lepra le impedía. Y cuando los siervos judíos que trabajaban con él le dijeron, mire, hay un profeta que de pronto puede ayudarlo, pero así con un susto, no nos vaya a matar, le vamos a dar una ideita. Y entonces Naamán acepta ir y cuando va, Eliseo ni siquiera sale, sino que le dice, vaya y que se meta allá al río Cali. ¿Sí? Que vaya al río Jordán y que se sumerja, ¿cuántas veces? 7. Y Naamán se enojó. Una instrucción tan sencilla. No le dijo, vea, tiene que ir a buscar esta hierbita, le mete, le revuelve 2 cucharadas de miel, 2 patas de araña, lo pone al sereno, después se lo toma. No. Una instrucción muy sencillita. Vaya y se sumerge allá en el río 7 veces. Y él se enojó porque fue tardo para oír y pronto para irarse. Y otra vez tuvo alguien al lado, como lo tengo yo muchas veces, vea, vamos a oír solamente. ¿Por qué no le hace caso al profeta? Y Naamán hace caso y después de la 7ª sumergida queda sano. Y a veces nosotros venimos a la Biblia y la Biblia dice que si tu enemigo tiene problemas, que lo ayudes, que tú ames a tu esposa, que ames a tu esposo, que hagas aquí, que si el otro necesita la capa, son instrucciones tan sencillas, pero ¿cómo nos cuestan? ¿Cómo nos cuestan? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no somos orgullosos y el que piense que no es orgulloso es el más orgulloso de todos. No, yo no soy orgulloso. Vea, ese es el más orgulloso. Es mejor decir, yo sí soy orgulloso y me cuesta. ¿Por qué? Porque a veces nos amamos más a nosotros mismos que a los demás. Y por eso nos cuesta recibir la palabra. Yo ayer hablaba con mi mamá por teléfono y hablábamos sobre esto, que por qué a la gente le cuesta tanto convertirse a Cristo, recibir a Cristo, si es como algo tan sencillo. Y es por esto mismo, porque la gente conoce de Jesús, la gente lo ha oído, sabe quién es, pero qué difícil es que usted y yo nos reconozcamos como pecadores, que reconozcamos la necesidad de un Salvador. Nos parece buenísimo todo lo que Jesús hizo. No, excelente persona, ojalá vinieran más, pero yo no lo necesito. Cuando yo por mi orgullo no me reconozco como pecadora,
muy difícilmente voy a reconocer la necesidad de un Salvador. La primera condición entonces para venir a la palabra, humildad. Vamos con la segunda, ahí mismo en Santiago 1, del versículo 22 al 24. Esta vez arrancan ustedes con el 22. Dice, pero sed. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Muy bien. El segundo requisito es tu actitud al acercarte a la palabra. ¿Tú te acercas a la palabra como un simpatizante de Cristo o te acercas como un discípulo de Cristo? Eso es muy importante. Porque cuando tú solo te acercas a la palabra como un simpatizante, entonces tú te acercas por cumplir. Ay, yo no sé por qué me fue mal esta semana si yo he ido todos los sábados a la iglesia. Yo no sé por qué me pasó esto si en la mañana yo leí el versículo, yo voy así en el ascensor y lo voy leyendo, voy en el carro y lo voy leyendo. Eso no es acercarse a la palabra con humildad. Eso es cumplir. Usted cumple y la lee. Y como dicen por ahí, si usted lee algo y después no se acuerda, es como si no hubiera leído. Cuando usted lee a profundidad, cuando usted lee de corazón, cuando usted lee porque quiere ver al Dios que está detrás del versículo, usted quiere conocer al Dios que está detrás de las historias que lee en la Biblia, usted lo hace y usted toma su tiempo y usted se dedica y usted busca el momento y usted ora primero y le pide al Espíritu Santo que hable a su corazón y que alumbre los ojos de su entendimiento. Muchas veces las parejas dicen, yo no sé ella de qué se queja, yo le digo que la amo todo el tiempo. Le digo todo el día, te amo, te amo, te amo, te amo al almuerzo, te amo a las 11, te amo en la noche, te amo, te amo. Pero ¿cuál es la queja? Que lo dice y lo dice, pero no se nota. No se nota. Mi abuelito decía que uno tiene que ser y parecer. Y cuando usted le dice te amo a otra persona, no es solo decirlo, es que usted también es servicial con ella, es que usted también tiene atenciones con ella, es que usted le da prioridad a esa persona, se nota. Pero usted no puede decir, yo amo a Dios, pero vienes a la palabra cuando vas manejando o antes de salir, o usted, ay, ¿qué tiene Dios para decirme hoy? Y arranca a mover y tira el dedo a ver dónde cae. Eso no es así. O sea, la Biblia, el propósito de la Biblia es transformar tu vida, no solamente darte información. Ese no es el propósito de la palabra de Dios. Dice que el que viene a la palabra, que es solamente oidor, que es solamente simpatizante, es como el que se mira en el espejo y luego se olvida. Cuando usted se mira en el espejo, usted se mira todo, si tiene un pelito parado, si me quedó bien esto, si me hice la rayita, este ojo igual a la rayita del otro ojo, que por lo general no es así, si me combina, no me combina, si esto me luce, si no me luce. Es un espejo que te muestra tu imagen externa. Pero cuando tú vienes a la Biblia es un espejo que te permite ver tu interior. Es un espejo mucho más profundo, porque cuando tú entiendes a Dios, entonces tú dices, a pesar de que hoy no me siento con ganas, tengo que hacerlo. A pesar de que hoy pareciera que todo el mundo estuvo en mi contra, yo sé que mi Dios va por mí, pelea por mí, voy a seguir. Lo entiendo, no solo lo sé, lo vivo. A eso se refiere cuando se dice que la Biblia es como un espejo. Él quiere que nos veamos en nuestro interior. Es un espejo que nos muestra qué hay en nosotros, por qué debemos seguir, por qué debemos cambiar, por qué tenemos que empezar a hacer cosas o dejar de hacer otras. Porque es que usted tiene que dejar de murmurar. Ay, es que eso es pecado, me dijo alguien una vez. Le dije, sí,
Y es tan maluco que cómo será que una vez que uno chismosearon tanto el pobre Moisés que a la chismosa le dio lepra. ¡Ay! Yo le dije, sí, cuando yo lo leí, hice lo mismo que usted. Uno tiene que tener cuidado y a medida que uno va leyendo en la Biblia te empiezas a dar cuenta que de pronto hay cosas en tu vida que tú las has abrazado como verdad y no son verdad. O hay cosas que tú crees que están bien hechas y resulta que no. Y hay que empezar a cambiar esas cosas. La Biblia entonces nos muestra ese espejo interior, la condición de tu corazón, tus motivos, tus verdaderos deseos. Eso es lo que la palabra de Dios te encara, te encara. Vamos a ver el último requisito. Santiago allí 1, el versículo 25, ahí me lo leen por favor. El que mira, ¿cómo dice? Atentamente. Esa palabrita es importante. No el que mira rapidito, no el que mira de una pasadita, el que mira atentamente. Dice el que mira atentamente. Allá hay otro verbo, dice el que mira, el que persevera es hacedor de ella. El que mira atentamente, el que persevera y se convierte en hacedor. Yo admiro mucho a la gente que se propone leer la Biblia en un año. Me parece chévere. Yo nunca la he leído completa. ¿Por qué? Porque me demoro mucho leyéndola. ¿Ya? Por ejemplo, usted si quiere leer atentamente, yo por ejemplo para leer Primera de Juan, que creo que son 5 capítulos que tiene, si no me equivoco, usted puede estar una semana entera solo leyendo el capítulo 1. Y cuando usted lo lee todos los días, en una semana, te vas a dar cuenta que cada día Dios tiene algo diferente que decir a tu vida. Porque la palabra de Dios es viva. Y si usted quiere que Dios le hable, yo lo animo a eso. No se proponga leerla de sopetón rapidito, léala atentamente, léala con calma, pídale a Dios que alumbre su entendimiento, como hizo Eliseo cuando venían todos los sirios a matarlo, solamente a él, un ejército enorme, y el siervo le decía, pero es que no, ¿por qué estás tan tranquilo? Decía él. ¿Y qué dijo Eliseo? Eliseo oró y le dijo, Señor, alumbra los ojos, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea por qué yo estoy tan frescocho aquí. Y dice que cuando el siervo salió, ¿qué vio? Vio un ejército solo alrededor de la casa de Eliseo. Ahí te das cuenta tú que Dios no tacañea en recursos para sus hijos. Dios no es de los que tacañea, ay no, viene un solo ángel. No, le mandó un ejército con carros de fuego, con caballo, con de todo, solamente para pelear por la vida de un hombre. Asimismo, Dios lo hace contigo. Dios manda su ejército solamente para pelear por ti. Dios mandó a su propio hijo solamente para morir por ti y por mí. Entonces nunca creas que tu necesidad o que lo que Dios tiene para decirte es algo sencillito, sin importancia, porque pertenecer al reino de Dios es muy importante y Dios pelea por su reino y pelea por su pueblo y va de primero como los reyes, tú los ves en las historias, el rey va de primero, no se queda allá en su palacio guardado. Él está allá peleando por ti y por mí. O sea que el tercer requisito y el último para poder estar en la palabra de Dios es obediencia. Yo no saco nada con aprender lo que Dios tiene para decirme. Si yo digo, no, muy bonito todo lo que dicen, pero ay, no, yo no. Eso debe ser como para otro, yo no soy capaz, no me nace.
¿O cuánto tiempo tengo que hacerlo? Y resulta que Dios es un Dios de procesos. ¿Por qué? Porque en ese proceso en el que tú estás obedeciendo, el verdadero milagro se obra más en ti que en los que están a tu alrededor. Dios tiene más interés en quién eres tú y en quién te vas a llegar a convertir que en lo que tú puedes hacer o no hacer, porque Él ya lo hace a través de ti. Él quiere transformar tu vida, quiere sacarte de la monotonía espiritual, quiere que vivas una vida cristiana chévere, activa, no una vida cristiana aburrida donde tú no haga, no diga, no, eso es religiosidad. Y por eso Dios necesita ser entendido y conocido. Vimos cuando miramos ahí en Romanos 12:2. Decía que teníamos que ser transformados, renovando nuestra mente. ¿Para qué? Para comprobar que. Y perfecta, para comprobarla, es decir, que Dios te invita, te desafía a que la vivas en carne propia. Dios dice, si tú lo haces a mi manera, si tú te acercas a mi palabra de esta manera, si tú me obedeces, así todos los demás te digan, ay, no, usted tan bobo lo que está haciendo. El mundo te va a decir, no lo hagas así. El mundo te va a decir, tienes que vengarte tú, tienes que tratar mal a esta persona, no tienes que oírla, tienes que desquitarte, trátelo duro, que la gente a las malas funciona. Pero cuando Dios te dice que haga lo contrario y tú tomas la decisión de obedecer, vas a verificar, a comprobar en tu propia vida la buena voluntad de Dios. Hay un libro muy chévere que tiene el pastor John MacArthur que se llama Conociendo la voluntad de Dios. Y en ese libro él da un ejemplo. Y él dice que, por ejemplo, cuando Pedro estaba cerca de Jesús, se relacionaba con Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Y no sobre cualquier agua. Caminó sobre una agua tormentosa. En medio de una tormenta, él pudo caminar. Él no fue nadando hacia Jesús, ni se fue en buceo. No, se fue caminando igual como caminaba su maestro. En otra oportunidad, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, bueno, ¿y quién dice la gente que yo soy? Y todos empiezan, no, pues que Elías, que un profeta, que aquí, que no sé qué. Y de pronto Pedro, que no fue al colegio, que no era formado, que no tenía maestrías ni títulos, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabía cosas que nadie más sabía. Y otra vez que está ahí con Cristo, con Getsemaní, cuando vienen los soldados por Jesucristo, Pedro, lleno de valor, ¿qué hizo? Sacó la espada, no salió corriendo a esconderse, sacó la espada, decía, bueno, ¿cuántos son? Cuando Pedro se separó de Cristo, se llenó de miedo, se escondió, lo negó, lloró. Jesús lo restauró después. Pero lo que quiero decirte es que cuando tú estás en ese caminar con Cristo, cuando tú vienes a la palabra, cuando tú caminas con Él, cuando tú te abrazas a esas promesas, independiente de lo que veas a tu alrededor, el vivir la buena voluntad de Dios es que tú también vas a hacer cosas milagrosas. Vas a ver milagros en tu vida, vas a caminar sobre las aguas, vas a ver milagros a través tuyo en los demás. Vas a vivir sin temor. Vas a vivir en el amor de Dios y la Biblia dice que el amor de Dios quita todo temor. Y aparte de eso, vas a hablar con sabiduría divina. Vas a ser adecuado para lo que nadie más es adecuado. Vas a saber las respuestas que nadie más sabe. En tu trabajo vas a ser el mejor porque la sabiduría divina del Padre vive dentro de ti. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso la invitación que hace Pablo es chéverísima, porque cuando tú tomas la decisión de dedicarle un tiempo a la lectura de la palabra, a estudiarla, a meditarla, a obedecerla, a venir con humildad sin enojarte en cuanto te señalen algo o te corrijan,
sino que te tomas el trabajo de hacer la prueba, la buena voluntad de Dios va a estar en ti y a través de ti. Y eso va a ser percibido por los demás. Van a decir, algo tiene fulanito que no sé cómo habla. ¿De dónde sacó esa idea? Hasta usted mismo se va a sorprender. Una vez se sorprende de uno mismo. ¿Y yo de dónde saqué esa idea? ¿Y yo de dónde, cómo hice esto? Y resulta que tú vas a empezar a ver una vida transformada por el poder del Espíritu Santo que ya vive en ti. Pero tienes que tomar una decisión. La decisión de arrancar a caminar con Jesús. Y caminar con Jesús es venir a su palabra con humildad, como discípulo y en obediencia. Si tú quieres una vida cristiana no aburrida, si tú quieres una vida cristiana transformada, de impacto, no puedes hacerlo solo. Es imposible. Necesitamos caminar con Jesús tomados de la mano de Él, porque Él está más interesado a veces que nosotros mismos, para que puedas sanar tu corazón, limpiarte de toda malicia, limpiarte de todos esos patrones y esas taras con las que llegamos a Cristo y hacer de nosotros un Pedro lleno de valor, de poder y de dominio propio. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.